Existe un secreto que Kathryn Kuhlman guardó durante décadas, un ritual tan poderoso que solo compartía con quienes más confiaba. Y hoy tú descubrirás exactamente qué ocurre cuando encendemos una vela a las 11:11. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba intentando hablarte, pero de alguna forma no lograbas escucharlo? Como si existiera una interferencia entre tú y el cielo. Kathryn lo sabía. Ella entendía que hay un momento específico en el que el velo entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve más delgado. Un momento en el que nuestras oraciones no solo ascienden, ellas resuenan con una fuerza inigualable. Era marzo de 1967. Kathryn estaba en su habitación de hotel en Pittsburgh, preparándose para otra campaña de milagros. Pero esa noche algo era diferente. Había recibido una carta de una mujer desesperada, una madre que imploraba por un milagro para su hijo desahuciado por los médicos. Kathryn miró el reloj, 11:09 de la noche. Hizo algo que nunca antes había hecho. Encendió una vela blanca, colocó la carta a su lado y esperó. A las 11:11 comenzó a orar. No una oración común, una oración que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad. 3 días después, recibió una llamada telefónica. El niño había sido completamente curado, exactamente a la hora en que ella había encendido esa vela. ¿Coincidencia? Kathryn no creía en coincidencias. Necesitas comprender algo sobre los números en la Biblia. No están ahí por casualidad. El número 11 representa la transición, el cambio, la revelación. Cuando ves 11:11, estás viendo un portal, un momento en el que el tiempo natural se alinea con el tiempo de Dios. ¿Pero por qué una vela? La luz siempre fue el primer acto creativo de Dios. Hágase la luz. Y hubo luz. Cuando enciendes una vela a las 11:11, estás declarando que la luz de Dios puede romper cualquier oscuridad en tu vida. Estás creando un punto de encuentro entre tu fe y la presencia divina. Kathryn descubrió que esto no era solo un ritual, era una llave. En los meses siguientes, comenzó a enseñar esta práctica a personas selectas, siempre en secreto, siempre con la misma instrucción: enciende la vela exactamente a las 11:11. Mantén tu corazón abierto y observa cómo Dios responde. Los resultados fueron imposibles de ignorar. Isabel, una viuda de 60 años, había perdido su casa por deudas. En la primera noche que encendió la vela, recibió una llamada inesperada, una herencia que ni siquiera sabía que existía, exactamente la cantidad que necesitaba para recuperar todo. Ricardo, un hombre de negocios al borde de la quiebra, encendió su vela un lunes. El miércoles, recibió la propuesta de sociedad que cambiaría su vida para siempre. Sofía, quien había intentado quedar embarazada durante 8 años, encendió su vela durante 7 noches consecutivas. Al octavo día, descubrió que esperando gemelos. Pero sé lo que estás pensando. Esto parece superstición. ¿Dónde está Dios en todo esto? Déjame explicarte algo que Kathryn entendía profundamente. Dios no necesita la vela, Dios no necesita la hora, pero nosotros sí. Necesitamos algo concreto, algo tangible, que nos ayude a enfocar nuestra fe en un momento específico. La vela no tiene poder mágico. El poder está en tu fe dirigida. El poder está en el momento en que detienes todo lo que estás haciendo y declaras: Dios, este es mi momento contigo. Kathryn solía decir: la oración sin fe es solo conversación, pero la fe sin acción es solo fantasía. La vela de las 11:11 es el puente entre tu oración y tu expectativa. Pero hay algo más, algo que Kathryn descubrió, que pocos saben.
La hora 11:11 no solo funciona como un momento de oración, funciona como un reinicio espiritual, un momento en el que puedes literalmente reescribir el guión de tu vida. Piensa de esta manera: vives rodeado de pensamientos negativos, preocupaciones, miedos. Estos pensamientos crean una frecuencia, una vibración que atrae más de lo mismo. Pero cuando te detienes a las 11:11, enciendes tu vela y elevas tu mente a Dios, cambias tu frecuencia. Sales de la frecuencia del miedo y entras en la frecuencia de la fe. Catherine observó esto cientos de veces. Personas que practicaban el ritual de la vela de las 11:11 comenzaban a experimentar sincronicidades extraordinarias, encuentros inesperados, oportunidades que surgían de la nada, puertas que se abrían justo cuando parecía que estaban todas cerradas. ¿Por qué? Porque habían alineado su frecuencia espiritual con la frecuencia de la providencia divina. Pero déjame contarte sobre el caso más impresionante que Catherine presenció. Era 1969. Un joven pastor llamado Daniel estaba a punto de renunciar al ministerio. Su iglesia estaba vacía, sus finanzas destruidas, su matrimonio al borde del colapso. Había perdido la fe, no solo en su llamado, sino en Dios. Catherine lo encontró después de uno de sus cultos. Vio algo en él, una luz apagada, pero no muerta. «Vas a hacer algo por mí», le dijo. «Durante 30 días vas a encender una vela a las 11:11, pero no le pedirás nada a Dios. Solo agradecerás por algo que aún no ha sucedido, pero que sabes que va a suceder». Daniel pensó que ella se había vuelto loca, pero estaba lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa. En la primera noche, encendió la vela y susurró: «Gracias, Dios, por la restauración que viene». Ni siquiera creía lo que estaba diciendo. En la quinta noche, su esposa se acercó a él mientras encendía la vela. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó. Él le explicó. Para su sorpresa, ella pidió participar. En la 10ª noche, recibieron una visita inesperada. Una pareja de ancianos que se había mudado a la ciudad. Querían conocer la iglesia. En la 15ª noche, esa pareja trajo 3 familias más. En la 20ª noche, Daniel tuvo que abrir el salón anexo para acomodar a todas las personas. En el 30º día, su iglesia estaba desbordante. Pero el milagro más grande no fue el crecimiento de la iglesia, fue la restauración de su matrimonio, fue el regreso de su fe, fue el descubrimiento de que Dios nunca se había alejado de él. Catherine sabía que algo sobrenatural estaba sucediendo cuando las personas se comprometían con este ritual sagrado, pero también descubrió algo inquietante. No todos podían mantener la disciplina. La mayoría de las personas lo intentaba durante 2 o 3 noches y luego desistían. Querían el milagro, pero no querían la responsabilidad de la fe constante. El cielo responde a la constancia, no a la conveniencia, solía decir Catherine. Ella se dio cuenta de que aquellos que practicaban la vela de las 11:11 durante al menos 7 noches consecutivas experimentaban un cambio, no solo en sus circunstancias, sino en su naturaleza espiritual. Se convertían en personas diferentes, más sensibles a la voz de Dios, más capaces de discernir su dirección. Pero había un secreto dentro del secreto, algo que Kathryn Kuhlman compartía solo con aquellos que habían demostrado una seria entrega espiritual. La vela no era solo para pedir, era para escuchar. A las 11:11 de la noche, cuando enciendes tu vela blanca, no solo estás creando un momento de oración, estás creando un momento de revelación, un momento en que Dios puede hablarte de maneras imposibles durante el bullicio del día. Catherine llevaba un diario de todo lo que Dios le mostraba durante esos momentos sagrados. Visiones sobre personas por quienes debía orar,
revelaciones sobre curaciones inminentes, instrucciones específicas para sus campañas de milagros. Su diario estaba lleno de frases como: Dios me mostró a una mujer de cabello canoso en la tercera fila. Ella será sanada de artritis mañana. Y al día siguiente, la sanación sucedió exactamente como fue revelado. ¿Quieres saber por qué los milagros eran tan frecuentes en los cultos de Catherine? Porque ella pasaba horas en las madrugadas, con su vela encendida, recibiendo instrucciones directas del cielo sobre lo que iba a suceder. La vela de las 11:11 se había convertido en su línea directa con Dios. Pero hay algo que debes entender antes de comenzar esta práctica. Algo que Catherine siempre advertía. Esto no es un juego espiritual. No es una experiencia que haces por curiosidad. Cuando enciendes una vela a las 11:11 e invitas la presencia de Dios a tu vida, estás entrando en un territorio sagrado. Le estás diciendo al cielo: estoy listo para el cambio, aunque sea diferente a lo que espero. Porque a veces Dios responde de maneras que no entendemos inmediatamente. Catherine contaba sobre una mujer que encendió la vela durante 3 semanas, pidiendo que su esposo alcohólico dejara de beber. Al final de la tercera semana, descubrió que tenía la fuerza para dejarlo. 2 meses después, él la buscó, sobrio, implorando por una segunda oportunidad. Dios había respondido, solo que no de la manera que ella esperaba. El cielo siempre responde a las 11:11, pero no siempre con la respuesta que pedimos. A veces, con la respuesta que necesitamos. Catherine aprendió a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando sus caminos parecían misteriosos. Y fue esa confianza lo que la transformó en una de las mujeres espiritualmente más poderosas de su generación. Ahora, ¿estás listo para saber exactamente cómo realizar este ritual? ¿Estás preparado para descubrir los pasos específicos que Catherine seguía? Y más importante, ¿estás dispuesto a comprometerte con al menos 7 noches consecutivas? Porque lo que voy a revelarte a continuación podría cambiar completamente la trayectoria de tu vida, pero solo si estás dispuesto a tomarlo en serio. El cielo te está esperando a las 11:11. La pregunta es, ¿tú irás? Déjame contarte exactamente cómo lo hacía Catherine. Cada detalle importa. Cada paso tiene un propósito espiritual que ella descubrió a través de años de experiencia. Primero, la vela. No puede ser cualquier vela. Catherine siempre usaba velas blancas, nunca de colores. ¿Por qué? Porque el blanco representa pureza, rendición total. Cuando enciendes una vela blanca, estás declarando que tu intención es pura, que te estás entregando completamente a la voluntad de Dios. Segundo, el lugar. Catherine siempre encendía su vela en el mismo lugar. No importaba si estaba en casa, en hoteles o en casas de amigos. Ella creaba un altar personal donde quiera que estuviera. Una pequeña mesa, un pañuelo blanco debajo, la vela en el centro. La constancia crea. En conexión, decía ella. A Dios le gusta encontrarnos en el mismo lugar. Tercero, la hora, exactamente a las 11:11, ni 11:10, ni 11:12. Catherine descubrió que la precisión era fundamental. Ella creía que a las 11:11 se abría una ventana espiritual por exactos 7 minutos. De las 11:11 hasta las 11:18, dentro de esos 7 minutos, algo extraordinario sucedía en el mundo espiritual. Pero, ¿qué hacer durante esos 7 minutos? Catherine desarrolló un ritual específico que ella llamaba las 7 respiraciones. Sagradas. Primer minuto. Respiración de gratitud. Agradeces por 3 cosas específicas que ocurrieron ese día. No cosas genéricas, cosas específicas. Gracias por la sonrisa del niño que vi en la calle. Gracias por la llamada inesperada de mi amigo. Gracias por la música que sonó en la radio y tocó mi corazón.
Segundo minuto. Respiración de rendición. Entregas a Dios 3 preocupaciones específicas. Dios, entrego en tus manos mi ansiedad por el trabajo. Entrego mi preocupación por mi salud. Entrego mi miedo al futuro. Tercer minuto. Respiración de fe. Declaras 3 cosas que crees que Dios hará, aunque aún no las veas. Creo que tú estás preparando una nueva puerta para mí. Creo que tú estás restaurando mi familia. Creo que tú tienes un propósito mayor para mi vida. Y cuarto minuto. Respiración de intercesión. Oras por 3 personas específicas. No oraciones genéricas. Oraciones específicas. Dios, toca el corazón de Juan. Él está perdido y te necesita. Sana a María. Ella está sufriendo con esta enfermedad. Bendice a la familia de Ana. Están pasando por dificultades. Quinto minuto. Respiración de revelación. Te quedas en silencio total. Solo escuchas. Catherine decía que este era el minuto más importante. Dejamos de hablar y comenzamos a escuchar. Sexto minuto. Respiración de compromiso. Te comprometes con 3 acciones específicas para el día siguiente. Mañana llamaré a mi madre. Mañana ayudaré a esa persona necesitada. Mañana comenzaré ese proyecto que he estado posponiendo. En el séptimo minuto, respiración de expectativa. Declaras tu expectativa sobre las próximas 24 horas. En las próximas 24 horas, espero una señal de ti. En las próximas 24 horas, creo que algo sobrenatural sucederá. En las próximas 24 horas, veré tu mano actuando en mi vida. A las 11:18, apagas la vela e irás a dormir, sin televisión, sin celular, sin conversaciones. Vas directo a dormir, manteniendo tu mente enfocada en lo que acabas de vivir. Catherine descubrió que quienes seguían exactamente estos pasos experimentaban lo que ella llamaba sueños proféticos, sueños que contenían direcciones, revelaciones o preparaciones para lo que estaba por venir. Pero también descubrió algo que la asustó. No todos estaban preparados para lo que sucedía después de 7 noches consecutivas de práctica. Ella llamaba a esto el despertar de la sensibilidad espiritual. Las personas comenzaban a percibir cosas que antes no percibían. Comenzaban a oír la voz de Dios en conversaciones casuales. Comenzaban a discernir intenciones ocultas en las personas a su alrededor. Comenzaban a sentir la presencia de ángeles y, a veces, la presencia de demonios. Cuando abres una puerta al reino espiritual, advertía Catherine, no controlas lo que entra. Por eso, tu vida debe estar cubierta por la protección de Jesús. Ella siempre aconsejaba a la gente orar una oración de protección antes de comenzar el ritual. Jesús, me cubro con tu sangre. Declaro que solo tu luz se puede manifestar en este momento. Toda oscuridad debe alejarse de mi altar sagrado. Pero para aquellos que estaban preparados, los resultados fueron revolucionarios. Margarita, una enfermera de 50 años, había perdido la capacidad de sentir compasión por sus pacientes. Estaba quemada, exhausta, pensando en cambiar de profesión. Comenzó a practicar la vela de las 11:11 por curiosidad. En la tercera noche, tuvo un sueño con una anciana que no conocía. En el sueño, la señora decía, «Gracias por haber salvado mi vida». Al día siguiente, una anciana ingresó al hospital donde trabajaba Margarita. Era exactamente la mujer del sueño. Margarita sintió algo diferente, una compasión profunda, casi sobrenatural. Cuidó de aquella paciente con un amor que no sentía hacía años. 2 días después, la familia de la señora buscó a Margarita. «Usted salvó la vida de nuestra madre». Ella dijo que fue la enfermera más amorosa que conoció. Margarita entendió. Dios había usado el ritual de la vela para despertar de nuevo su llamado a cuidar de las personas. Tomás, un empresario que había construido una fortuna, pero había perdido a su familia en el proceso. Su matrimonio había terminado.
Sus hijos no le hablaban, y él estaba solo en una mansión vacía. Comenzó a practicar la vela de las 11:11 con una única oración. Dios, enséñame a amar de nuevo. En la séptima noche, durante el quinto minuto, el minuto del silencio, escuchó algo que nunca antes había oído. Una voz suave pero clara. Comienza con tu exesposa. Pide perdón sin esperar nada a cambio. Eso no tenía sentido para él. Él había sido el perjudicado en el divorcio. Ella se había llevado la mitad de todo. ¿Por qué debería pedir perdón? Pero la voz había sido tan real que no pudo ignorarla. Al día siguiente, llamó a su exesposa. Isabel, sé que puede parecer extraño, pero necesito pedirte perdón. Puse el trabajo por encima de nuestra familia. Fui un marido ausente y un padre distante. Isabel se quedó en silencio por un largo rato. Luego dijo, Tomás, esperé 20 años para escuchar esas palabras. 3 meses después, estaban haciendo terapia de pareja. 6 meses después, renovaron sus votos. 1 año después, habían reconquistado la confianza de sus hijos. Tomás entendió que Dios había usado la vela de las 11:11 para quebrar su orgullo y restaurar su familia. Pero el caso que más impresionó a Kathryn Kuhlman fue el de una joven llamada Rebeca. Rebeca tenía apenas 19 años cuando comenzó a practicar el ritual. Era huérfana, vivía sola, trabajaba en 2 empleos para poder pagar la escuela de enfermería. Su oración era simple. Dios, solo quiero una familia. En la segunda semana de práctica, comenzó a tener el mismo sueño repetidamente. Estaba en una casa que no conocía, jugando con 2 niñas que tampoco conocía. En el sueño, una voz decía, «Estas son tus hijas del corazón». Rebeca no entendía, ni siquiera tenía novio. En la tercera semana, una compañera de trabajo le pidió un favor urgente. Necesitaba a alguien para cuidar de 2 sobrinas huérfanas por 1 semana, mientras resolvía el papeleo de la custodia legal. Cuando Rebeca vio a las 2 niñas, las reconoció inmediatamente. Eran exactamente las niñas de su sueño. 1 semana se transformó en 2. 2 semanas se transformaron en 1 mes. La compañera se dio cuenta de que Rebeca tenía un don especial con las niñas. ¿Te gustaría adoptarlas?, preguntó. Creo que serías una mejor madre para ellas que yo. A los 20 años, Rebeca se convirtió en madre adoptiva de 2 niñas. Ella le había pedido una familia a Dios. Dios le había dado exactamente eso, pero de una forma que nunca imaginó. Kathryn Kuhlman percibió un patrón en todos estos casos. Dios no solo respondía a las oraciones hechas durante el ritual de la vela, respondía de maneras que revelaban su carácter, su sabiduría y su amor. Él no solo daba lo que las personas pedían, daba lo que realmente necesitaban. Pero Kathryn también descubrió que el ritual tenía un poder más allá de la oración individual. Cuando era practicado por un grupo de personas, los resultados eran exponencialmente mayores. Comenzó a enseñar la práctica a pequeños grupos de intercesores, grupos de 7 personas que se comprometían a encender sus velas al mismo tiempo, aunque estuvieran en lugares diferentes. Los resultados fueron extraordinarios. Un grupo de 7 madres que tenían hijos adictos a las drogas comenzaron a practicar juntas. En 3 meses, 5 de los 7 jóvenes habían ingresado a clínicas de rehabilitación por iniciativa propia. Un grupo de 7 empresarios cristianos que estaban pasando por dificultades financieras comenzaron a practicar en conjunto. En 6 meses, todos habían experimentado giros inesperados en sus negocios. Kathryn Kuhlman entendió que había algo poderoso en la concordia espiritual. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Había dicho Jesús, pero a las 11:11, con velas encendidas y corazones alineados,
La presencia de Dios se manifestaba de manera aún más intensa, pero también descubrió que el ritual tenía opositores en el mundo espiritual. Personas que practicaban la vela de las 11:11 con frecuencia reportaban ataques espirituales, pesadillas extrañas, objetos que caían sin explicación, sensaciones de presencia maligna. Kathryn Kuhlman no se sorprendió. Cuando comienzas a incomodar a las tinieblas intentan incomodarte de vuelta. Ella desarrolló oraciones específicas de protección y limpieza espiritual para quienes practicaban el ritual. Pero también advertía: si no estás dispuesto a enfrentar resistencia espiritual, no estás listo para el poder espiritual. La mayoría de las personas que enfrentaban oposición y persistían, descubrían que después de 2 semanas, los ataques cesaban completamente. Era como si el mundo espiritual reconociera que estaban bajo protección divina y desistiera de interferir. Pero para aquellos que desistían en los primeros ataques, Kathryn Kuhlman tenía una palabra dura: querías el cielo, pero no estabas dispuesto a enfrentar el infierno. Dios necesita guerreros, no turistas espirituales. Kathryn Kuhlman practicó la vela de las 11:11 hasta el último día de su vida. Incluso cuando estaba enferma, incluso cuando viajaba, incluso cuando estaba exhausta después de largas campañas. La noche antes de morir, en 1976, encendió su vela por última vez. Su enfermera particular relató que Kathryn Kuhlman susurró: «Gracias, Señor, por 29 años de encuentros sagrados. Ahora voy a encontrarte cara a cara». Apagó la vela y se durmió. Nunca más despertó. Pero antes de partir, dejó una carta sellada con instrucciones específicas para que su legado espiritual fuera preservado. En esta carta, Kathryn Kuhlman escribió: «La vela de las 11:11 no es solo una práctica, es una herencia que debe pasar de generación en generación. Porque habrá momentos en la historia de la Iglesia, momentos en que la gente necesitará conectarse con Dios de maneras que van más allá de los métodos convencionales. Momentos en que la fe tradicional no será suficiente para los desafíos que vendrán». Y luego hizo una profecía que muchos creen que se está cumpliendo ahora. Llegará un tiempo en que la gente se sentirá desconectada de Dios, incluso yendo a la iglesia. Llegará un tiempo en que la oración parecerá no tener poder. Llegará un tiempo en que los milagros parecerán cosa del pasado. En ese tiempo, aquellos que conozcan el secreto de la vela de las 11:11 se convertirán en puentes entre el cielo y la tierra. Se convertirán en los intercesores que mantendrán la llama de la fe encendida en una generación que olvidó cómo hablar con Dios. Quizás este sea el momento que Kathryn previó. Quizás hayas llegado hasta aquí, no por casualidad, sino por un propósito divino. Quizás sea hora de que tú te conviertas en uno de esos puentes entre el cielo y la tierra. Así que, esta noche, a las 11:11, enciende tu vela blanca, sigue los 7 pasos que Kathryn enseñó y observa cómo Dios responde. Pero recuerda, esto no es un experimento, es un compromiso de al menos 7 noches consecutivas, un compromiso de estar listo para que tu vida cambie completamente. Porque cuando invitas a Dios a encontrarte a las 11:11, le estás diciendo: «Señor, estoy listo para ser transformado, estoy listo para ser usado, estoy listo para ser un puente entre tu reino y este mundo». Y Dios siempre responde a invitaciones como esas. El cielo está esperando, tu vela está esperando. La hora de las 11:11 se acerca. La pregunta no es si Dios va a responder. La pregunta es: ¿estás listo para la respuesta? Porque a veces, la respuesta de Dios no es solo dar lo que pedimos. A veces,
La respuesta de Dios es transformarnos en la persona que puede recibir lo que Él siempre quiso darnos. Y esa transformación comienza con una simple vela encendida a las 11:11 de la noche.